pago de toda la deuda que tiene el señor Petro, precisamente de Colombia, al FMI, sigue golpeando en la cara al señor Noboa. Esto parece impensable, esto parece poco lógico, esto parece hasta absurdo, pero la realidad es una sola y todo lo que tiene que ver con el señor Daniel Noboa de una u otra forma está manchado. Por eso que a pesar de que esta noticia salió hace más de 2 semanas aproximadamente, aún le sigue repercutiendo, pues en Colombia hacen eco de lo que es el pago completo de las deudas que mantenía con el FMI, liberando a su pueblo de este intrínseco poder y subyugación que hace para sus pueblos. Sin embargo, aquí, mientras más deuda tenemos, somos el segundo país más endeudado con el FMI en Latinoamérica. Sin embargo, aquí no se hace ninguna sola obra, solo se presta más para seguir pagando, una realidad que no cambia con el paso de los días. Esto tiene cola y aquí te vamos a contar cómo le golpea a Noboa. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y nos revisemos el tema. No, mira, tú tienes toda la razón. Y en particular con el Fondo Monetario ahora le pagamos más de lo que hemos recibido y la razón es obvia. Los últimos, no sé, 6, 7 años hemos recibido muchísimo dinero del Fondo Monetario y algún rato llegan que hay que pagar, ¿no es cierto? Claro. Es lo que nos pasa a todas las personas. Uno dice, a ver, saqué un préstamo para comprar un auto, por decir algo, me prestaron $15,000, ya tengo el auto, ya tengo la plata y ya compré el auto, qué chévere, estoy feliz. Bueno, a partir del año siguiente tienes que empezar a pagar y el banco probablemente ya no te sigue prestando, sino que ahora te cobra. Entonces llega un momento en que uno paga más de lo que recibe. ¿Por qué? Porque ya recibió en el pasado y algún rato hay que pagar, ¿no? Entonces, mira, el problema de las finanzas públicas es muy serio, es muy malo y lo es desde diversos puntos de vista. El primero, que no es el más importante, es lo que tú acabas de señalar, que es el déficit fiscal, que sigue ahí. Y es increíble que siga, porque estos últimos años ha subido el IVA, han eliminado exoneraciones del IVA, se ha eliminado el subsidio a los combustibles, nos han cobrado nuevos impuestos. El año pasado, por ejemplo, fue este impuesto a las utilidades no retenidas. Hace 2 años fue no sé qué otra cosa, hace 5, hace 10. Cada año el gobierno se inventa algo y sin embargo sigue teniendo el déficit, ¿no? Entonces es muy malo. Eso implica que nos seguimos endeudando. Segundo aspecto. Y tercero aspecto, que en realidad es el más grave de todos, es quizás el menos visible, pero es más grave, es que el gobierno gasta $50,000 millones al año, 50,000 millones en su conjunto el gobierno. Y la pregunta es, esos 50,000 millones, ¿cuánto de esos 50,000 millones es mal gasto, es corrupción, es gastos ineficientes, es gastos improductivos? Ponle tú que fuera solo, no sé, voy a ser amable, ponte que fuera solo 10% de eso mal gasto, que es muchísimo más, pero voy a poner 10%. Colombia anuncia que terminó de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ecuador anuncia que el FMI le aprobó otro desembolso. Colombia intenta cerrar la puerta a esa condicionalidad. Ecuador abre otra vez la puerta. No solamente la puerta, la ventana y hasta el patio. Entonces volvamos al inicio. ¿Por qué importa la tensión entre Petro y Noboa? Porque no ocurre entre dos países soberanos moviéndose libremente en el tablero regional. Ocurre en un momento en que Ecuador aparece cada vez más condicionado económicamente y cada vez más alineado políticamente con una derecha regional que busca derrotar proyectos progresistas. Y ahí Noboa empieza a aparecer menos un presidente con agenda nacional y más un alfil en una estrategia mayor, un alfil útil para atacar a Petro, útil para tensionar la frontera, útil para instalar la idea de que Colombia es una amenaza, útil para que la derecha colombiana diga, miran, el presidente Petro es el problema es la izquierda, el problema es el vecino. Pero mientras Noboa juega ese ajedrez ajeno, en Ecuador se están muriendo nuestros niños. Hola a todas y todos, ¿cómo están?
Oigan, ustedes que son cumbieros como yo, seguro han escuchado esta cumbiecita. Cumbia la bailamos y la disfrutamos, pero ahora el pueblo colombiano tiene muchas más razones para hacerlo. El presidente Petro anunció que Colombia pagó la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Aplausos. ¿Y por qué aplausos? Porque a diferencia de Colombia, Ecuador, lamentablemente, y por decisión del gobierno de Moreno, Lasso y Noboa, es de los países más endeudados. En Latinoamérica, el segundo, con más deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y no es un dato menor, porque la decisión de endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional guarda consigo la obligación del Estado, en este caso del Estado ecuatoriano, para cumplir con algunas cosas que merman directamente la economía de los hogares, de las familias, la tuya. Argentina es el país más endeudado de la región. Y no sé si viste, pero ahora hay gente que anda promoviendo que coman carne de burro. Sí, carne de burro, porque la gente no llega a fin de mes, no le alcanza. En nuestro caso, nos dicen que todo es por la seguridad, que nos aumentaron el IVA por la seguridad. Mentira. Que nos quitaron el subsidio a los combustibles por el contrabando. Mentira. Que el riesgo país es el mejor medidor de la economía nacional. También es mentira. En efecto, el riesgo país es un indicador importante, sobre todo para quedar bien con los multilaterales. Es algo así como tu buró de crédito. Si tú tienes una buena medición en el buró de crédito, entonces te dan una tarjeta o te dan un crédito. Si no lo tienes, te lo niegan. Eso es del riesgo país. Pero la realidad es que además de que el verdadero riesgo sea vivir en el país, ese indicador no mide en lo absoluto reducción de la pobreza, condiciones de desigualdad, empleo y demás. Eso miden otros indicadores de los que no te hablan porque, por supuesto, saldrían perdiendo. Lo cierto es que nuestro país está endeudado y no está endeudado para mejorar las condiciones de las vías, de los hospitales, de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Está endeudado para seguir pagando deuda. El primer desembolso se da en 2024, cuando Daniel Noboa decide firmar esta carta de intención que en la Asamblea Nacional en ese momento la analizamos y la fiscalizamos. El primer desembolso, que bordeó los $1.000 billones de los 4.000 y un poquito más que asumió como deuda el gobierno, regresó directamente a la CAF como un crédito puente, el pago a un crédito puente. Es decir, el gobierno se había endeudado con la condición de endeudarse y con esa deuda volver a pagar. Sí, parece un trabalenguas, pero es la realidad. Se endeudó para pagar su deuda. Y luego los siguientes desembolsos se dan porque el Fondo Monetario llega al Ecuador con una delegación y hacen una especie de lista de todo lo que van cumpliendo y que, por supuesto, perjudica directamente a tu bolsillo. Si sube el IVA, hay un impacto económico. Si eliminas el subsidio de los combustibles y, por supuesto, sube la gasolina, sube todo, incluso los precios de aquellos productos que estando en la canasta básica familiar no pagan IVA. Sube todo, aumenta el precio aunque no cobres IVA. Y si, por supuesto, a eso le suma la situación de inseguridad, de incertidumbre, que el país lamentablemente no es atractivo para nuevas inversiones, o al menos no aquellas que generen empleo al mediano plazo en condiciones dignas, entonces, literalmente, el peor de los mundos. Así es que sí, Colombia, tierra querida, ahora no tiene que cargar con el peso de la deuda externa. En algún momento el gobierno de la Revolución Ciudadana también lo hizo. Eso hacen los gobiernos que piensan en la gente. Se vienen las elecciones en el hermano país y Daniel tiene todas las intenciones de meterse, no porque sea su idea, hay alguien más que le ordena. Y lo que nos queda a nosotros, al menos es pensar o esperar que pronto agarremos al menos una senda donde el ser humano sea más importante que los intereses y el capital de quienes nos Sí, están. amigos, esto que estamos viendo que se transmite en Colombia, quizás no tuviera repercusión en Ecuador si el presidente Noboa no se hubiera empeñado que todas las políticas colombianas tengan repercusiones en el país, porque él se metió y hizo que esto esté en la pugna política y en el son de la discusión nacional.
Sí, cada quien sabe cómo maneja su pueblo. Sí, cada quien tiene su economía distinta. Cada quien prioriza a cada uno de sus gobernados. Pero el que metió toda esta discusión a la postre social fue directamente Noboa al comenzar con esta guerra lanzallaria que no tiene ni pies ni cabeza. Esto dejando claro una sola cosa. Las novedades aquí se manejan en el país con las patas, dejando claro otra cosa también. El gobierno de Noboa es el que más sale perjudicado con este pago del FMI, porque demuestra su inutilidad ante lo que hace en Colombia. No te olvides de comprarte video, suscríbete. Nos vemos la próxima.